marcada en tu casa, en el lugar que vos estés, seguramente ahí reunido con tus amigos, con tus compañeros, con el grupo que apoya ya a tu participante, por supuesto que sí. Este primer reality televisivo a nivel nacional e internacional y nombrado de interés cultural y nacional en unanimidad, sí, en unanimidad por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ya estamos aquí dispuestos a presentar a nuestro honorable jurado, no sin antes saludar, por supuesto, a nuestro presidente de mesa, el doctor Enrique Castro, que obviamente por motivos de salud no nos está pudiendo acompañar, pero sí está ahí presente del otro lado viéndonos. Así que, Enrique, este beso para vos y muy pronto te esperamos con nosotros de vuelta. Vamos ya entonces a saludar a nuestro jurado. En primer lugar, a la dama del jurado, Verónica Chamorro Lafarja. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Verónica? Buenas noches, ¿cómo está, Andrea? Saludos a toda la gente que nos está mirando de Casa Talento y, por supuesto, buenas noches a todos mis compañeros del jurado. Aquí desde la ciudad de Ñemby, para todo el mundo, y bueno, en esta noche de domingo muy ansioso, so excited por todas esas capacidades artísticas que nos van a mostrar los que van a desfilar hoy. Así es que un gusto enorme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya para Pendepujare, porque espero que estén súper bien. Nada, aquí arrancando ya un programa más en Casa Talento de Paraguay. Súper contento de participar de este reality show y hoy estamos con todas las pilas para ver a estos artistas internacionales. Ya también te copa la arte de acuerdo a UPEA, ña mungupeta la ñanecu, como se dice, ¿verdad? Vamos a dar nuestro mejor veredicto. Un beso para todos por ahí. Muy buenas noches a todos los participantes, a todo el gran público que nos ve aquí en Paraguay y en el exterior. Un abrazo fraternal desde la distancia para Fabio, un abrazo para Verónica, otro abrazo para mi gran amigo el tenor Francesco y un gran beso para vos y de saludo y a todos los artistas que esta noche serán juzgados según nuestras opiniones. Me parece excelente, confío plenamente en ustedes, en ese gran equipo de jurado. Nos transportamos mágicamente, como lo hace Casa Talentos, hasta Ciudad del Este para recibir a Dianita. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, primeramente para mí es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio y por la oportunidad, muchísimas gracias. Perfecto, Dianita. Fretes desde Ciudad del Este. ¿Cómo me gusta ir a Ciudad del Este a hacer compras, Diana? Muy pronto voy a estar de vuelta por ahí. Bueno, esperamos. Dianita, mientras tanto, vamos a estar presentando ya este material que preparaste seguramente con mucho amor para que lo vea el jurado y también toda la gente que está del otro lado y en el mundo, Diana, porque Casa Talentos es a nivel nacional e internacional. Así que le pido a producción, por favor, ya mismo pasar el material de Diana Fretes desde Ciudad del Este.
pedía por favor que lo aprenda a tocar y yo decía, pero si apenas toco la guitarra, no la ejecuto, claro, la toco y tiene 6 cuerdas, que sería 36. Manos de Ángel Diana Frete. Pero vamos a ver qué dice el jurado. Me impresionaste realmente. Así mismo. Pero vamos a ver qué dice el jurado, que es el que realmente entiende. Verónica Chamorro, ¿cuál es tu opinión? Sí, ¿qué tal, Diana Frete? ¿Cómo estás? Bueno, hola, felicidades. Antes que nada, me encantó. Gracias. Impresionante, sinceramente me quedé con la boca abierta. Me encantaría que algún día me enseñes un poco de eso que tocas. Claro que sí. Me encanta el instrumento paraguayo siempre y la música. Así que me encanta. Felicidades, Diana. Excelente interpretación. Para la próxima, Diana, me gustaría verte con unos movimientos, ¿verdad? Una danza paraguaya. Me gustaría verte para la próxima, Diana. Mi nota es excelente, así que mi nota es un 9 para vos. Vamos a escuchar ahora desde España a nuestro Ken paraguayo, a ver qué nos dice Amici. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi vida, la verdad es que estoy todavía impresionado con el talento que tenés. Te admiro y te envidio profundamente, Diana. Mi voto es Ñemí, pero te puedo asegurar que es uno de los mejores que he dado hasta el momento. Te mando un añuán barete a vos y a tu arpa, que es mágica. Igualmente. Y te auguro el mayor y el mejor de los éxitos. Siempre hay que mejorar, siempre hay que cuidar muchos detalles, pero es que la magia que transmitís a través de tus manos parece que nos hace olvidar muchísimas cosas y solamente interesarnos por la expresión de tu arte. Un beso enorme y te auguro el mayor de los éxitos. ¡Mua! Vamos hasta nuestro maestro Miguel Coronel, que si bien ha recorrido un montón de escenarios, bueno, nos va a poder decir qué es lo que piensa, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Diana, los compañeros que estuvieron anterior que yo ya te calificaron la parte de performance, la parte de si le gustó, si le caíste bien, que le emocionaste, todo. A mí me toca la parte técnica. Hoy estoy muy técnico. Siento tu interpretación muy mecánica. Ahí lo que voy. Y hay una descoordinación rítmica también. Es como que te va más lento, te va más rápido. Es como que una carrera que estás jugando en lo técnico, ¿verdad? Y entiendo. Dice no respeto acá, tanto el tiempo. El video está un poco descuadrado. Es como que no sé, no me llegó tanto si me voy a ir por el video y por la performance. Eso es lo que yo sentí técnicamente. Muy bien, hoy mi calificación para vos es un 4. Un 4, bueno, no está tan mal, ¿eh? Está bien. Aplausos, porque Dianita, te cuento que nuestro profe es sumamente exigente. A tener en cuenta que te va para aprender y perfeccionar. Exacto, tenés clases gratuitas de grandes maestros, como lo es el próximo gran maestro que te va a calificar, nuestro tenor Francesco. A ver qué nos dice. Diana Fretes, realmente me encantó el arpa. Es un instrumento que me toca muy de cerca porque estuvo muy presente en mi familia, ya que mi tío Nicolásito Caballero es toda una institución del arpa, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Nicolásito. Dianita querida, sé que es difícil mantener la afinación del arpa por el cambio constante del clima y temperatura de un lugar o diferentes lugares, y bueno, eso se notó un poquitito, eso te vamos a perdonar, no hay drama. Ahora, sí me gustaría, como dijo Miguel Coronel, un poco más de práctica para las digitaciones de la melodía, para la coordinación de la mano derecha con la izquierda y a ver un poco qué otra cosa noté. Bueno, tiempo, no me acuerdo ahora, así que vaya al tiempo, ¿verdad? Ajá. El BPM, el tiempo, mantener el tiempo del principio, sí. ¿verdad? Y como sos intérprete de un instrumento representativo del Paraguay y además exótico, yo te voy a dar mucho. Sí. Muchísimas gracias. Señor Francesco, perfecto. Dianita, gracias, mi amor, por tu participación. Ya tenés los pequeños tips para mejorar en el próximo video.
Un gusto, un beso enorme a vos, a Ciudad del Este. Igualmente. Y si nos podés decir, por favor, rapidito tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Sí, claro. Diana Fretes. Diana-Fretes en Instagram. Fantástico. @Diana-Fretes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte comercial. No se despeguen de las pantallas de América TV y A24 porque enseguida venimos con mucho más Casa Talentos Paraguay. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Instituto Iribás, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribás y en Instagram como Iribás PI. Talentos Paraguay, por supuesto, a vuelta de corte. Cuánta gente se comunica, cuánta gente en las redes sociales. Y bueno, eso es este gran show de Casa Talentos Paraguay, a nivel nacional e internacional. Recorremos el país y el mundo. Agradecemos, por supuesto, a las empresas que hacen posible que estemos en tu hogar, que estemos con vos, que estemos en todo el país y, por supuesto, en el mundo. Agradecemos a Elitáctica S.A. Volá alto, hacelo con Elitáctica S.A. También agradecemos a Sudameri, todo un banco. Nos acompaña desde el principio y lo sigue haciendo en este segundo ciclo. También muchísimas gracias a Biocorp Centro Estético. Muchísimas gracias. Y hoy quiero dar un fuerte aplauso y un gran recibimiento, una cálida bienvenida para Verónica Chamorro Multimarcas. Gracias, Vero, mi amor, por ese apoyo maravilloso que nos das en Casa Talentos Paraguay. Muchísimas gracias y ojalá que muchas empresas se sigan prendiendo a apoyar la cultura y la inclusión. Seguimos ya nomás con todo lo que significa Casa Talentos y ahora nos toca dar la bienvenida a Regis Torres. Él es un niño maravilloso que nos va a estar mostrando su talento y ya nomás está con nosotros desde la maravillosa ciudad de Capiatá. Bienvenido, mi amor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy contento. Estás muy contento. Contame un poquito, ¿participaste antes ya en algún concurso, alguna experiencia que hayas tenido? Sí, participé en varios concursos. ¿Cuál fue el más importante? El más importante fue
Yo canto Paraguay. Yo canto Paraguay y obviamente Cazatalentos, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, encantados todos de tenerte acá. Cazatalentos no solamente te va a hacer conocer a nivel nacional, sino que también en el mundo. Te van a ver en el mundo. Así que, Regis, a ponerte las pilas. Y ya nomás estamos presentando tu material. Aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo. Espectacular desde Capiatá. Regis, vamos a ver qué opina nuestro jurado, señora Verónica, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás, Regis Torres? Me encanta, me encantó, me gustó muchísimo tu vestimenta, me gustó tu look, es impresionante, ahí luego tenés, no sé, el puntaje más alto que he visto. La voz que tenés también me encantó, me llegó mucho, Regis, pero hay una cosita que te voy a recomendar para la próxima, mi amor, es que tu fondo sea algo más natural, ¿sí? Ya que estamos en Paraguay y estamos mostrando cultura, vamos a mostrar un poco lo que es el fondo, ¿verdad? Que sea un poco más natural. Sí, papito, mi nota es espectacular, así que mi nota es un 9. Muy bien, muy bien. Es decir que Regis estuvo regio, señores. Muy bien, Vero. Excelente. Vamos a escuchar entonces desde España a nuestro Ken paraguayo. A ver, Amichi, ¿cuál es tu voto, Ñemí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Regis? Espero que súper bien. Bueno, un abrazo desde la distancia. Es una de mis canciones favoritas porque me recuerda mucho a una amiga mía muy, muy querida. Ella es colombiana, pero hizo una telenovela que se llama Qué bonito amor. Ella es Dana García, quien también fuera Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, que seguramente nos va a ver y le voy a decir puntuales también a Regis. Vamos a ver cómo canta. Bueno, te quiero mandar un abrazo. La verdad es que tu calidad vocal es muy buena. Lo único que también me gustaría corregir es lo que ya dijo la compañera, que para la próxima busquemos un fondo más original. Aunque sea mariachi, tenemos que ponerle nuestro toque paraguayo, así es que un abrazo para vos. Mi voto es Ñemí, pero es un muy buen puntaje. Saludos. Muy bien, excelente también lo que nos decía Fabio, que sabe muchísimo de arte, por supuesto. Vamos hasta alguien entendido en la materia, nuestro maestro Miguel Coronel, que tiemblo cuando lo presento. A ver qué nos dice. ¿Qué tal, Regis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Regis, tu timbre vocal es la correcta para una interpretación siendo muy joven, ya tener la voz impostada y bien colocada, un buen manejo del aire al hacer esos fiatos, ¿verdad? Esos finales
finales de frases alargados, pero hay que mejorar cuidado. Los graves es como que hay un descuido en el apoyo y anoté también problemas en la articulación. Hay algunos problemitas en la articulación que hay que mover un poco más las palabras, especialmente las S, y tu dosificación de aire es perfecta, porque al hacer esas notas largas sin que la nota caiga, porque no cayó ni una nota, mantener ahí casi 5 o 6 compases, eso cualquier niño a tu edad no hace. Una voz espectacular, una interpretación impecable, un vestuario majestuoso, se nota la importancia, un poquitito de movimiento es lo que te voy a pedir, y tu fondo también, aunque está colorimétricamente bien, de acuerdo con tu ropa, en combinación con tu ropa, como dicen mis compañeros, tiene que ser algo más, un poco más natural. Mi calificación es la más alta hasta hoy, 7. ¡Wow! No lo puedo creer. Y esto es para aplaudir realmente un 7 del maestro Coronel. Mi amor, Regis, todo Capiatá tienen que pararse y aplaudirlo realmente. Regis, quiero que le digas a la gente si tenés alguna red social donde puedan seguirte, los que quieran después ayudarte con puntaje para poder levantarte y darte una mano. En Facebook estoy como Regis Junior. En Facebook como Regis Junior. Perfectísimo, mi amor, perfectísimo, mi amor. No me faltó nadie del jurado, todos. Francesco, te dejé de lado, qué vergüenza. Bueno, nuestro tenor Francesco, qué bárbaro. A ver, por favor, nuestro vocal coach. Regis Torres, yo conozco una sola persona que se llama Regis Torres, así también el apellido, y era un amigo mío que iba a casa a practicar, cantaba las canciones de los Bookies, etcétera. Si él es tu papá, dale un saludo, un año ámbarete de mi parte. Papito, sos una de las figuras que va a dar que hablar muy pronto. Tenés el porte, el talante, la musicalidad que necesita un artista. Ahora, en la parte técnica, mi sugerencia es que trabajes yo sé que tenés un maestro de canto muy bueno, que trabaje siempre con el apoyo diafragmático. De hecho, que Miguel Coronel ya dijo unas cuantas cosas con respecto a la parte técnica, que no lo voy a repetir, ¿verdad? Y, a ver, trabajar un poquitito los vibratos en finales de frases, ¿verdad? Para endulzar un poquitito más tu canto. Me gustaron mucho los falsetes. Mi puntuación para vos va a ser un 8. ¡Wow! ¡Excelente! Una puntuación de primer nivel, tanto del tenor Francesco como del maestro Miguel Coronel, que son los que saben de toda la parte técnica realmente. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante, mucha fuerza, y me quedé con la intriga. ¿Tu papá es Regis Torres también? Sí. ¿Será que es el amigo de Francesco, el conocido de Francesco? Creo que sí. Vamos a investigar un poco. Un saludo enorme, mi amor. Fuerza a tomar en cuenta todo lo que dice el jurado y a preparar el segundo video para la segunda presentación. Así despedíamos entonces a toda la ciudad de Capiatá, representada por Regis. De Capiatá nos vamos hasta San Pedro, para presentar a Damaris. Vamos a ver, Damaris Benítez, estás por ahí, mi amor. Muy buenas noches. Estoy muy bien. Me alegro, un gusto tenerte. Me imagino que habrás esperado este momento con muchísimas ansias, ¿verdad? Al igual que toda tu familia y amigos. Así que te propongo ya nomás ir a ver a este material, presentarlos al jurado y al mundo que lo está viendo. Y contame, ¿tenés algunas redes sociales que quieras indicar donde la gente que le guste tu música quiera seguirla? Y por supuesto apoyarte, porque después van a estar ayudándolos con los votos. Sí, en Instagram. En Instagram, ¿cuál sería tu Instagram? Damaris Benítez. Damaris Benítez, así nomás, todo junto. Sí.
sí. Perfecto. Bueno, Damaris, vi que tenés caballos ahí, qué sé yo, así que prepárate porque muy pronto voy a estar por ahí para que salgamos a cabalgar juntas, ¿te parece? Sí, espero. Bueno, muy pronto entonces, Casa Talentos recorriendo el país por San Pedro, y ahora lo que vamos a recorrer es el material que nos presenta Damaris desde San Pedro. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. En las arpas y guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, traigo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Cuánto talento que tiene nuestro país, por Dios. Y Casa Talentos abre las ventanas para que se lo pueda ver en todo el mundo. Me encanta, me encanta. Damaris, espectacular, mi amor. Y vamos a ver qué opinan los que saben. Señora Verónica. Damaris Benítez, muchas felicidades. Antes que nada, me encantó tu video, me encantó tu música, me encantó tu vestimenta, acorde totalmente, ¿verdad? Lo que cantaste, el lugar, me encantó todo. Pero yo te quiero dar una recomendación para la próxima. Por favor, mira bien a la cámara. Eso es lo único que te faltó, ¿verdad? Para que pueda llegar mi puntaje un poco más alto. Así que la próxima, bien fijadita a la cámara, ¿verdad? Mira siempre ahí, porque de repente nuestros ojos van, vienen, ¿verdad? Y no podemos de repente evaluar el puntaje correcto a la persona. Así que mi vida, mi reina, mi amor, tenés un 9 por hoy. Felicidades. Muy bien, excelente. Un aplauso entonces para Damaris, un 9 de Verónica Chamorro. Excelente, excelente. Seguimos con nuestro prestigioso jurado. Vamos nuevamente hasta España a ver qué nos dice mi amici. Hola Damaris, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. De Yuquetereí. Hola, estoy muy bien, gracias. Me alegro. De Yuquetereí, me gustó mucho tu música, una muy buena elección, es una canción paraguaya muy bonita para los que vivimos fuera. La verdad que nos enternece muchísimo el escenario, no podría ser mejor ver ese campo abierto, ¿verdad? Allí, y nada, te deseo muchísima suerte en lo que es tu música. Esperemos que de manera internacional también la gente te vea, porque lo voy a compartir seguramente en redes. Y mi puntuación es en mí, pero es bastante buena. Si es que sentiste satisfecha, te mando un beso y ojalá que sigas mejorando ciertos aspectos que te van a ir diciendo mis compañeros. Sí, un beso. Perfecto, fuertes esos aplausos. Damaris, mi amor, algo que quieras agregar antes. Bueno, vamos a escuchar, cierto, al resto del jurado. Yo ya quería hacerle hablar otra vez a Damaris. Ahora viene la parte difícil, ahora viene la parte dura. Damaris, ya vas a conocer, te lo presento. Él es el más duro, el cruelo de nuestro jurado, pero sabe muchísimo. Y quiero que pares bien las orejas, porque todo lo que él te va a decir te va a servir en tu carrera, en tu profesión, y lo estás aprendiendo en forma gratuita aquí en Casa Talentos. Así que presta muchísima atención. Maestro Miguel Coronel, su devolución, por favor. Muchas gracias, querida Andrea, por la presentación. Acá, junto con el maestro Francesco, tenemos el oído muy agudo, la vista muy bien aguda también, gracias a nuestra experiencia, y esto te va a servir muchísimo, Damaris. Yo noté que en tu interpretación exageras mucho los portamentos. Soy la dulce embajadora.
esos portamentos no son parte de la música, son ya estilizaciones. Yo soy de la escuela más tradicional en la música paraguaya, por eso. Muchos portamentos, tu edición es muy buena, ¿cierto? Tenés un timbre vocal excelente, tu video está óptimo y tenés un outfit bastante interesante, pero te falta más mirar a la cámara y transmitirme lo que cantás con la vista, con el rostro, con el cuerpo. Así es que, hija, mi calificación es 4. Muy bien, fuertes esos aplausos porque un 4 del maestro Coronel es una muy buena puntuación, Damaris, aunque no lo creas, porque él mira absolutamente todos los detalles. Anotá si podés eso para perfeccionar para el próximo video, realmente te va a servir muchísimo. Tenor Francesco, ¿por dónde anda, profe? Estoy por acá. Bueno, Damaris, realmente tu musicalidad es indiscutible al acompañarte con la guitarra y más con el 6x8 de la polca paraguaya, que es una música, es una división muy difícil de ser tocada por músicos de otras partes del mundo. A mí me cupo comprobar eso en mis viajes por el mundo con otros músicos. Y hay que nacer en Paraguay para tocar la polca, así como los sevillanos únicamente pueden tocar sus canciones, o la división de 5/4 o 7/8 de los griegos, por ejemplo. Y por eso tocar y cantar música paraguaya es realmente tiene su valor, ¿verdad? Me gustó en general, excepto el portamento que había señalado el maestro Miguel Coronel, que coincido plenamente con él. La técnica vocal es aceptable, aunque personalmente me gustaría un poco más de caudal vocal para la polca paraguaya. No obstante, yo te doy un 8 como puntuación. Muy bien, excelente puntuación también del maestro y tenor Francesco. Bueno, muchísimas gracias, Damaris, por estar con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, mi amor, a tomar en cuenta todo lo que te dijo el jurado y a ir preparando ya el segundo video de presentación. Despedimos entonces así a San Pedro y a su representante, no sin antes agradecer, por supuesto, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que nuevamente nos va a estar acompañando en esta segunda edición con los certificados, las medallas, los trofeos y todo lo que concierne a la parte de premiación y agradecimiento. También agradecemos a Elitáctica S.A., por supuesto, que nos sigue acompañando. Muchísimas gracias, Luigi Nogués. También a Biocorp Centro Estético. También, por supuesto, agradecemos a Sudameris, todo un banco que nos acompaña siempre. Un abrazo gigante a Sudameris, todo un banco. Y desde hoy también a Verónica Chamorro Multimarcas. Un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vero. Vamos a un corte nuevamente. No te despegues, no cometas ese error porque te vas a perder de mucho. Créeme lo que te digo, ya volvemos. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp.
Instituto Iribás, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribás y en Instagram como Iribás PI. Jingle, por favor, letra y música de Tenor Francesco y su señor padre Carlos Caballero. Cómo pega y la gente que lo pide, me lo están pidiendo y bueno, lo vamos a ir pasando. Gracias por acompañarnos hasta este último bloque. Realmente Casa Talentos está arrasando y nos pueden encontrar en las redes sociales como Casa Talentos PI o como Andrea_Ugarriza. Síganos porque ahí pueden ver todo. Por supuesto, también nuestro canal de YouTube, Andrea Ugarriza Producciones. Pueden ver absolutamente todo lo que concierne a Casa Talentos y estén atentos porque ustedes van a poder votar por sus preferidos y ayudarlos a ganar en el momento clave en el que lleguen las instancias finales. Así que a estar atentos. Agradecemos una vez más, por supuesto, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que nos acompaña con los mejores trofeos, certificados, medallas y mucho más. Todo lo que concierne a regalitos para los participantes y el jurado. También agradecemos a Elitáctica S.A., a Biocorp, Centro Estético, a Sudameris, todo un banco. También a Verónica Chamorro Multimarcas. Gracias, Vero, porque aparte de estar en el jurado, colabora con nosotros. Así que un fuerte aplauso para esa diosa que está con nosotros y que además nos apoya. Muchísimas gracias. Yo creo que nos va a vestir absolutamente a todos en el canal con las mejores marcas. Ahora sí, vamos a nuestro último... quiero agradecer también, Rauli, a Joseph Mariscal López por el luquete siempre de pelo. También a Carola Boutique, que tiene lo último en moda. Miren lo que es este modelito en gasa de Animal Print, que ahora se viene todo en Animal Print. Y por supuesto también a La Clave Calzados. Ya tenemos ahí con nosotros a Alejandro desde la ciudad de Caguazú, pero específicamente desde creo que está bien, Ale, lo pronuncié bien. Sí. Qué difícil, Ale, por favor. Me cuesta el guaraní, pero trato de hacerlo, pero me salió, Ale, ¿verdad? Sí, dale. Un gusto tenerte con nosotros y quiero que me cuentes un poquito acerca de tu trayectoria musical, si ya participaste en algún, concurso, si te dedicas a cantar, contame un poquito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas noches ya, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches ya. Al excelentísimo jurado también, muy buenas noches. Y sí, Andrea, empecé a cantar desde los 11 años, recorriendo varios festivales, o sea, grandes festivales del Paraguay. Después me tocó también ya ir a competir en varios reality así de televisión que se hicieron en Caguazú. También me tocó pasar por Telefuturo, por El Conejo. Y varios programas televisivos. Perfecto. O sea, ya tenés experiencia, Ale, y la vas a mostrar ahora en el primer reality televisivo en un formato que nunca se hizo ni en el Paraguay ni en el mundo, que es este formato streaming, ¿verdad? Así que estrenando, Ale, este nuevo formato, vamos a mostrar... quiero que me digas tus redes sociales para la gente que te quiera seguir.
En Facebook estoy como Alejandro Fernández y en Instagram estoy como Alecito Fer. Alecito Fer, me encanta. Vamos ya a presentar el material de Alecito Fer. Despierta la canción de... Toca el corazón, ¿verdad? Me dediqué a perderte. Si escuchamos bien la letra. Excelente, Ale. Vamos a ver qué nos dice Verónica Chamorro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Súper bien, ¿y vos? Súper bien también acá, escuchándote. Me encanta esta música. Era una de mis músicas favoritas que escuchaba desde joven, cuando estaba en el colegio, así que bueno, me trajo muchos recuerdos, me encantó cómo cantaste, me llegaste al corazón, como se dice, ¿verdad? Cuando te llega una persona. Pero Ale, querido, yo te voy a recomendar algo para tu próxima, si me ayudan ahí. Para el próximo video, la próxima presentación. Para la próxima presentación, Ale, que por favor veas un lugar más conveniente, ¿verdad? A tus músicas que vas haciendo, ¿verdad? Me gustaría muchísimo más para que obtengas un puntaje mucho más alto, ¿verdad? Lo que te voy a poner ahora. Mi puntuación es un 8, Ale, así que muchas felicidades y bueno, fuerza y a seguir adelante. Muy bien. Muy buena puntuación, Vero, pero sí, un fondo más romántico para un tipo de tema así como este, ¿verdad? Me parece excelente lo que opinó Vero. Vamos a ver qué nos dice nuestro Amici desde España. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Bueno, muy buena interpretación, la verdad que una canción, muy buena elección de la canción, una música bastante romántica, me temo hoy con Choca Cristal en el romántico y Tereima, así es que te mando un abrazo. Mi puntuación es ñemí, pero está súper bien, así es que date por satisfecho, esperemos que vayas mejorando, ahora vienen grandes profesionales que te van a dar más consejos también, pero por lo que a mí me toca, sí tuve buen feeling con tu presentación, así es que felicidades. Muy bien, gracias, muy bien, excelente, qué lindo es escuchar a nuestros paraguayos triunfando en el exterior. Fabio Esteche que lo está haciendo y bueno, puntuando también, él se debe sentir orgulloso de ver talentos en su país desde tan lejos, ¿verdad? Maestro Miguel Coronel, vamos a escuchar atentamente su devolución para poder aprender. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Alejandro, contigo me da lo siguiente. Tenés una voz espectacular, tenés una voz pastosa, muy varonil, una voz con mucha fuerza, interpretativa, tenés una figura muy linda. Todo eso es diamante en bruto de la competencia. Pero, ¿sabes qué, hijo? Nosotros acá estamos teniendo el perfil de tener un artista que cuando llegue a un estudio de grabación
llega óptimamente y conozca sus defectos para justamente no estar pagando mucha plata repitiendo 1000 veces una canción. Entonces, para que eso no ocurra en tu caso, te gana la frase al final y no estás respirando, no tenés los 3 momentos de la respiración rápida, silenciosa y profunda, y te gana la frase, es como que te ahogás, y eso en un estudio es imperdonable. Como dice la profesora Verónica, tu fondo, no hay elaboración. El grabar ahí frente a una pared, detrás de una pared, no hay una elaboración. Hay tantos lugares lindos donde podés grabar, hijo, y esos son los únicos, las únicas cosas que te voy a observar. Así hay que respirar con tu maestro. Yo calculo que tenés un maestro de canto que enfatice contigo la respiración y el fraseo de la música. Mi calificación es... Perfecto. 4. Un 4, perfecto. Bueno, a tomar en cuenta, Ale, esto es muy importante. Vamos a ver qué nos dice nuestro tenor Francesco. Alejandro Fernández, con música de Alejandro Fernández, eso me encantó. Tenés muy buena voz, muy buen material, sin embargo, cómo me encantaría entrenarte vocalmente en voces de alto rendimiento, valga la propaganda, para contarte que cuando vas a empezar una frase y haces la toma de aire, inmediatamente hay que tensar el diafragma, que es el motor del canto, ¿verdad? Eso se llama apoyo de diafragma. Sirve para darle firmeza a tu emisión, tanto en las diferentes intensidades de la canción, pianísimo, forte, fortísimo. Hay que trabajar también un poco más la afinación con audio perceptiva, pero dentro de todo me encantó. Me gustaría que te sueltes un poco más para transmitir también con tus movimientos el sentimiento de la canción. Mi puntaje para vos es 7. Muy bien, excelente, excelente, y para mí es un lujo tener a estos dos grandes maestros como lo son el maestro Miguel Coronel y el maestro Francesco, los dos tenores con mucha experiencia a nivel internacional y los dos también con grandes instituciones donde aprender, ¿verdad? Ale, muchísimas gracias, mi amor, por estar con nosotros. A preparar tu segundo material, ya sabes, búscate un fondo romántico y bueno, a reforzar ese diafragma, a hablar con los maestros, a ver cómo lo podés hacer. Un saludo enorme para vos, para toda tu ciudad, y bueno, ya vamos a estar de vuelta pronto, muy juntitos pronto seguramente, así que a entrenar y a preparar ese material. Un beso enorme desde acá, Abrazos para vos, mi amor. Despedíamos así entonces a Alejandro Fernández con un tema de Alejandro Fernández. Bueno, gente, ¿dónde está mi jurado? Quiero despedir a Verónica Chamorro, por donde anda, esa gran empresaria, una persona a la que conozco desde hace años y sé lo que luchó para llegar hasta donde está, y bueno, hoy en día ya está en la cumbre del éxito y sé que va a subir más todavía. Así que, Vero, despedirte, seguimos el domingo que viene aquí en Casa Talentos. Gracias por el apoyo, gracias por compartir con nosotros, mucha fuerza y a seguir adelante, Por ahí también está mi maestro Coronel, nuestro Cruelo, gran maestro realmente, formador de grandes talentos. Mi tenor Francesco, lo veo muy bien vestido, Francesco, Un agradecimiento muy especial a Verónica Chamorro Multimarcas por vestirme cada domingo de noche. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. A Michi desde España, mi amor, gracias por estar con nosotros. La verdad, un lujo total tenerte. Y ahora sí agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un lujo de verdad, nuestro Ken paraguayo. Gracias ese Trofeos, gracias Elitáctica S.A., gracias Biocorp Centro Estético, por supuesto también gracias a Sudameris, todo un banco, gracias a Verónica Chamorro Multimarcas y a las empresas encargadas de mi look, por supuesto Joseph Mariscal López, Carola Boutique y La Clave Calzados. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, por supuesto aquí en América TV, tu mejor opción. No te lo pierdas, hasta el domingo que viene, los amo. Chao, chao.